En medio de una campaña electoral cada vez más intensa, una pregunta comienza a ocupar el centro del debate nacional. ¿Está actuando la justicia de manera independiente o algunas decisiones están terminando por influir en la contienda política? Esa es la discusión que ha tomado fuerza tras los recientes acontecimientos que involucran a Abelardo de la Espriella y a su proyecto presidencial. Para muchos ciudadanos, resulta llamativo que determinadas investigaciones, denuncias o decisiones aparezcan justamente cuando ciertos candidatos comienzan a ganar visibilidad y respaldo popular. Otros, por el contrario, sostienen que la justicia debe actuar sin importar el calendario electoral y que nadie puede estar por encima de la ley. Lo cierto es que más allá de las posiciones ideológicas, existe una preocupación legítima sobre la necesidad de garantizar reglas de juego claras para todos los aspirantes. Cuando surge la percepción de que instituciones judiciales, organismos de control o sectores políticos pueden interferir en el proceso democrático, la confianza ciudadana se ve afectada. Por eso el debate no gira únicamente alrededor de un candidato. La verdadera discusión es si Colombia puede asegurar que las elecciones se desarrollen en igualdad de condiciones y que sea finalmente el voto de los ciudadanos, y no otros factores, el que decida el rumbo del país. Persona que sí que está dateada del tema que estamos hablando, el doctor Germán Calderón España, quien es el director jurídico de la campaña Defensores de la Patria, y yo le voy a pedir que de una vez me lo ponchen, porque vea cómo llegó con camisa de la selección, doctor. Ya salió revocada la decisión del tema de la camiseta, pero usted, bien. Sí, Felipe. Gracias por invitarme al programa. Tenemos la camiseta ya puesta, tenemos la habilitación judicial de poder portar la camiseta tanto el candidato Abelardo de la Espriella, los miembros del equipo de Defensores de la Patria y todos los ciudadanos que van a votar por Abelardo el 21 de junio. Bueno, doctor Calderón, estamos haciendo el análisis del otro problema jurídico. Ya el tema de la camiseta, pues es como un tema chuleado. Pero el otro tema sí es la decisión del magistrado Rafael Alberto Chavarro del Tribunal Superior de Bogotá, de la Sala Laboral. ¿Cuál es su primera mirada de esta decisión? ¿Cómo la analiza usted? Bueno, es una decisión arbitraria, caprichosa, inconstitucional, ilegal y desproporcionada. Primero, porque no tenían la competencia para proferir esa decisión. En materia de asuntos de contenido electoral, ya la sección quinta del Consejo de Estado ha ratificado en reiterada jurisprudencia pacífica que las decisiones de medidas cautelares de suspensiones provisionales se deben adoptar en sala. Y adicionalmente el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, también lo establece en el artículo 125, numeral 2, literal F, que todas esas decisiones deben ser adoptadas en sala. Y él, en forma individual, en forma muy particular, adoptó esa decisión que tiene un contenido absolutamente inconstitucional. De tal manera que estamos esperando la decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sí, el magistrado Víctor Usme es el que tiene la tutela que usted interpuso con la campaña de Defensores de la Patria. ¿Cuáles son los argumentos de esa tutela, doctor? Bueno, los argumentos, primero, nosotros teníamos, digamos, la habilitación para el uso del eslogan y del nombre del movimiento, pues ni se diga, por parte del Consejo Nacional Electoral. Son actos administrativos válidos que no han sido declarados nulos, que nadie los ha demandado. Y ahora, por eso, por esta tutela, teniendo otro mecanismo de defensa judicial, siendo competente el Consejo Nacional Electoral del asunto, este magistrado adoptó esa decisión. Entonces, lo primero es la falta de competencia. Lo segundo es que todos estos actos estaban ya tramitados, aprobados por las autoridades competentes. Y el tercero, pues, la desproporcionalidad en la medida. Hemos venido juntando, digamos, en una adición de demanda de tutela que interpuse hoy, asuntos de otro carácter, de un calibre mucho más constitucional, porque definitivamente la tutela no se puede volver, digamos, el mecanismo ordinario con el que se ventilen todos estos temas electorales, menos a puertas de una segunda vuelta presidencial. ¿Cómo se entiende, doctora Sharon Nicole Castillo, una orden tan perentoria de 24 horas, de usted retirar todo lo que tenga alusivo de Firme por la Patria, Defensores de la Patria, comerciales de televisión? Eso de verdad, pues parece, como diría el doctor arbitrario y como diría el doctor Cancino, absurdo. Bueno, Andrés Felipe, yo considero que comparto la posición de que esto sea un fallo desproporcional, pero adicionalmente imposible de ejecutar y de cumplir, incluso sobre los medios a los que al final se termina solicitando la restricción de esa publicidad, al final termina siendo casi que una censura a 10 días de la segunda vuelta electoral. Reitero, no es referirse sobre el apoyo sobre un candidato en específico, sino pensar en las circunstancias de que hoy pues es el sujeto, el accionado Abelardo de la Espriella, pero posteriormente puede ser cualquier ciudadano en Colombia que esté enfrentado a las mismas circunstancias por el simple ejercicio de su libertad de expresión, de su libertad política o de su libertad de participación electoral.
Entonces, yo considero que en realidad este fallo al final no tiene ni pies ni cabeza, uno, desde la medida provisional en cuanto a la ejecución. ¿Cómo? O sea, la pregunta es cómo lo hacemos. O sea, solamente pensemos de forma racional y lógica cómo logramos recoger toda la publicidad que ya se encuentra, uno, colgada, dos, repartida y tres, difundida. ¿Cómo? No hay manera. Y posteriormente, sobre los tarjetones, que pues también es un debate adicional que ha traído esta medida, es cómo los recogemos y cómo los mandamos a imprimir estando a 10 días. Sí, casi que fue un mes en aproximado lo que se tuvo para poder definir quiénes eran los dos candidatos, si en realidad había una segunda vuelta. Entonces, Andrés Felipe, yo considero que este fallo, de una u otra forma, en menos de nada, tendrá que, pues, no ejecutarse, obviamente ya transcurrieron las 24 horas, sino en realidad a la decisión de fondo no podrá al final pronunciarse porque no existen caracteres de proporcionalidad ni de necesidad para que nosotros podamos admitir que sea esta acción de tutela procedente. Escuchemos lo que dijo el candidato Abelardo de las Priella. Nuevamente se volvió a pronunciar de esta decisión que hasta este momento pues sigue en firme en la ciudad de Montería. He sido objeto de todos los señalamientos, los inventos, las infamias y las persecuciones. Todo me resbala, que tanto es una talla más para el tigre. La última es una decisión judicial inconstitucional, abiertamente ilegal, que prohíbe que usemos algunas expresiones y denominaciones con las cuales nos hemos identificado en ese proceso. A quienes creen en Colombia y en la defensa de sus valores, ¿siguen comprometidos con esta causa del tigre? ¿Siguen dispuestos a alzar su voz por Colombia? Hoy más que nunca necesito que cada uno de ustedes, cada mensaje compartido en el celular, cada publicación, cada estado de WhatsApp, cada video, ayuda a que esta causa llegue a los colombianos. En política, hay momentos que ponen a prueba el carácter de un candidato. No se trata únicamente de discursos o propuestas, sino de cómo responde cuando enfrenta obstáculos inesperados. Y precisamente eso fue lo que ocurrió cuando una tutela buscó impedir que Abelardo de la Espriella utilizara algunos de los símbolos que identificaban su campaña. Lo llamativo del caso es que, con el paso de los acontecimientos, comenzó a surgir la discusión sobre si esos elementos realmente estaban protegidos como se afirmaba inicialmente. Mientras el debate jurídico avanzaba, muchos esperaban una reacción airada, una confrontación permanente o una estrategia basada en la victimización. Sin embargo, la respuesta fue distinta. Lejos de detenerse, Abelardo continuó recorriendo el país, manteniendo su agenda y transmitiendo un mensaje de confianza a sus seguidores. Su postura pareció enfocarse más en defender sus argumentos por las vías legales que en convertir el episodio en el centro absoluto de su campaña. Este tipo de situaciones suelen generar un efecto inesperado. Cuando una medida es percibida por parte de la opinión pública como excesiva o injustificada, el debate deja de concentrarse en el símbolo cuestionado y pasa a enfocarse en la libertad de participación política. La conversación cambia. Ya no se habla únicamente de una imagen, un color o una consigna. Se habla de principios, de reglas de juego y de la percepción de equidad dentro de la competencia electoral. Doctora Sharon Nicole, ¿no es un desafío a la justicia nuevamente decir que firmes por la patria, seguir adelante con esta campaña por parte del doctor Abelardo de las Priella? Yo creo que él parte al final de una idea muy sencilla y es que su eslogan, sus imágenes, en realidad no son símbolos patrios. Y yo creo que al final, si no es el mismo accionado quien dice en realidad frente a qué estamos, pues ¿quién más lo va a hacer? Entonces yo no lo considero ni como un desafío, ni mucho menos como algo irrespetuoso frente a nuestros magistrados y honorables jueces, sino en realidad que, reitero, estas decisiones, uno, ni siquiera tendrían que comprometer la justicia en este punto. De ser necesario, Consejo Nacional Electoral y anteriormente. Entonces, no lo veo de esa manera, reitero, al final es la libertad de expresión, incluso si seguramente la campaña estuviera dirigida a menciones o eslogan de pronto contrarios a la ley, contrarios a la religión o contrarios sobre algo relevante, ahí sí valdría la pena pues hacer otro tipo de análisis, pero considero que para este alcance y para este punto, irrelevante. Doctor Germán, inconstitucional, ¿por qué? Dijo el candidato. Esto es abiertamente inconstitucional, cierro comillas. Porque viola derechos políticos, los derechos del artículo 40, y viola algo que ha perfilado la jurisprudencia, tanto del Consejo de Estado como la jurisprudencia constitucional de la Corte Constitucional de Colombia, y es el equilibrio que debe existir entre los candidatos de una contienda electoral. Aquí se violó el principio de igualdad, que es un principio constitucional de raigambre esencial en la construcción y en la estructuración del Estado de Derecho.
Y por eso tiene ese tinte de inconstitucionalidad este fallo, porque el daño, el perjuicio irremediable es inconmensurable a la campaña y a sus electores. Ya nos están cortando la pauta, nos están suspendiendo la pauta de diferentes medios, diferentes redes ¿Cómo así? sociales. ¿Cómo así? Cuénteme eso. Sí, hay algunos medios que ya dijeron que están acatando el fallo. Y Es que no- el fallo es importante señalarlo que vincula, porque vincula a todos los medios de redes sociales comunicación. y medios de comunicación. Claro. Correcto, Felipe. Eso es importante decírselo a la ciudadanía. Pero hay algo peor. Hay municipios en donde los alcaldes son del pacto histórico y han ido a las sedes, mandan al personal de Secretaría de Gobierno a las sedes y la policía a quitarnos la publicidad que diga Firmes por la Patria. Y en eso hemos estado muy vigilantes. Me ha tocado estar en una relación directa con la Secretaría de Gobierno, casi que amenazándolos que les vamos a interponer una denuncia penal por extralimitación de funciones, porque como lo ha dicho aquí la penalista, claramente aquí no hay una violación, aquí no se están usando símbolos patrios, aquí se está utilizando un eslogan que está permitido por actos administrativos de la máxima autoridad de la organización electoral en Colombia y un nombre de un partido, de un movimiento político que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral con todo el desarrollo y el cumplimiento de los presupuestos legales, constitucionales, todos los requisitos exigidos para que haya sido aprobado a través de un acto administrativo del Consejo Nacional Electoral este movimiento. Y por eso es arbitraria y caprichosa, desproporcionada esa decisión, además de ser inconstitucional y prevaricadora. Prevaricadora. Esto cabría para una acción ya después de los electores, por ejemplo, un tema de reparación, porque claramente se le está prohibiendo una campaña que utilice lo que ha utilizado en un año. ¿Por qué hasta ahora y por qué no antes? Sí, aquí se desprenden varias acciones, una acción disciplinaria, una acción penal contra el magistrado que adoptó esta decisión, pero además, en la medida en que el magistrado hace parte del Estado, se puede demandar al Estado por una reparación directa, por unos perjuicios, pero pues eso lo analizaremos en su momento. Por ahora estamos dedicados, el candidato a hacer su campaña, nosotros a hacer cada uno lo que nos corresponde dentro del equipo y estamos ya prestos al 21 de junio lograr esta victoria con aproximadamente 15 millones de votos. Pero venga, no me haga la cuña, doctor, estamos en tema jurídico. Doctora Sharon Nicole, en esto una persona, un accionante que se sienta afectado por este tipo de decisiones de la campaña podría ir al sistema judicial para decir, hey, mis derechos están siendo vulnerados, esta vez sí, porque me ordenan, por lo menos, hacer el saludo militar, que es característico de la campaña, decir firme por la patria, que es un eslogan que ha dicho el candidato. ¿Una persona podría ir a la justicia a reclamar ese derecho? Bueno, yo en parte considero que sí, reitero, no solamente lo del tema del saludo, sino en realidad una difusión en términos de igualdad. Esto es una censura y al final es una limitación a mi derecho como ciudadana. Incluso hablaban niños, adolescentes, personas de pronto no votantes que son simpatizantes con su campaña electoral, que realmente comprometen al final al libre ejercicio y al libre desarrollo de la personalidad y bajo aspectos de igualdad. Además, la Constitución y Colombia parte de una estrategia y de un derecho fundamental básico que es igualdad, que casi que en términos un poco más sencillos refiere a tolerancia. Entonces, yo respeto que tú quieras el amarillo y que yo quiera el azul, o yo respeto que el ciudadano quiera el rojo pero que yo quiera el verde, y eso no tiene que referir a alguna obligación o que si tú quieres el amarillo y como yo quiero el azul, entonces voy contra ti. No, precisamente ya hemos, considero yo, edificado en el país como sociedad esos pilares tan básicos para poder respetar y tolerar. Reitero, considero que de una u otra forma este aspecto sobre el uso o el no uso, cuando en realidad no es claro, o sea, no es claro para la justicia, que ya existían unos antecedentes, bien lo mencionaba ahorita el doctor Germán, ya existían unos antecedentes. Es decir, de no haberse aprobado o de haber tenido eso un vacío jurídico, quizá medio podría hablarse de una validez. Pero en realidad, aquellos que se le limitan, por supuesto, si el fallo, ejemplo, hubiese sido dirigido a todos los ciudadanos, porque también es algo que hay que dejarle claro a la comunidad, el fallo no va dirigido a todos los ciudadanos, es señalado sobre el candidato, su fórmula, participantes de la campaña y pues ya sobre su difusión sobre los medios. Entonces, para que la ciudadanía tampoco tenga esa confusión, que donde hubiese sido limitado hacia ellos, claramente cualquiera podría ir a buscar esa protección de esos derechos fundamentales que le explico, Felipe. Una de las mayores polémicas de esta campaña no gira alrededor de una propuesta, un discurso o una alianza política. La controversia surge por una pregunta que miles de ciudadanos se están haciendo. ¿Por qué una decisión de este calibre llegó justo cuando la campaña entraba en su etapa decisiva? Durante meses, los símbolos y elementos identificados con la candidatura estuvieron a la vista de todos. Fueron utilizados en eventos públicos, recorridos regionales, publicidad y redes sociales, sin que existiera una actuación que obligara a retirarlos. Incluso, según han señalado integrantes de la campaña, estos elementos ya habían sido conocidos y revisados dentro de los procedimientos electorales correspondientes. Por eso resulta inevitable que el momento de la decisión despierte inquietudes. Si existía una supuesta irregularidad, ¿por qué no se resolvió cuando comenzó la campaña? ¿Por qué no 6 meses antes? ¿Por qué no cuando todavía había tiempo suficiente para corregir cualquier situación?
Lo que muchos se preguntan es por qué la medida apareció precisamente cuando faltaban apenas unos días para una fase definitiva de la contienda. Doctor Germán, yo pensé que su labor en la campaña era tema pues jurídico, de las cosas. ¿Usted se imaginó en esto? Perdóneme la palabra, porque es que usted me conoce a mí hace un montón de tiempo, ya llevo 17 años en esto, pero yo no me imaginé que un juez estuviera prohibiendo usar esa camiseta, decir una expresión ya al final y a la recta final de un candidato. Sí, claro, no, jamás pensé que se fueran a dictar estas medidas absurdas. Pero bueno, para eso estamos, para eso está el equipo jurídico. Tenemos mucha solidez en materia constitucional, en materia contenciosa administrativa, en materia electoral, y por eso, digamos que con el conjunto de abogados que hacen parte del equipo, como el doctor Iván Cancino y otros. Pues estaba hace poquito acá, sino que es que estaba en una diligencia, claro, nos atendió un poquitico y ya por eso estábamos con usted. Me imagino, pero bueno, aquí ha tocado hacer de todo, Felipe. Inclusive apadrinar 2 departamentos, el Huila y Boyacá, en donde me ha tocado echarme mis discursos, muy jurídicos, no tan políticos, pero bueno, a la gente le gusta. Lo importante ¿Usted es el jurídico o el político? El doctor Enrique Gómez, ¿qué? Lo importante es vender al candidato, que salió un excelente candidato, una cosa formidable, absolutamente inteligente, un hombre audaz, un hombre las coge en primera, o sea, es un hombre que tiene una capacidad impresionante y sobre todo de exigencia. Nadie se imagina el presidente que vamos a tener. Y los ministros y quienes van a estar en su equipo no se imaginan cómo va a ser el trabajo con él. Si tiene ministros, deme uno. Ya está Mauricio Gómez a mí. Pero eso ya se conoció, ¿no? Sí, ministro de Interior. Ministro Interior. Interior, sí, yo creo que sí, candidato. Por el tema de la política. Sí. Pero mire, un tema, doctora Sharon Nicole, doctor Germán, es el tema del tarjetón, porque el tarjetón claramente dice defensores de la patria. Escuchemos qué dijo el registrador nacional del Estado Civil, el doctor Hernán Penagos. No ningún cambio en la tarjeta electoral. Las tarjetas electorales ya están todas distribuidas en el exterior y sea la oportunidad para invitar a la ciudadanía que vive fuera de Colombia para que salga a votar desde el día lunes y no se agolpen el día último, el domingo, en un proceso que les puede tardar mucho más tiempo. Recordemos que el lunes inician las votaciones, pero el domingo, por aquella diferencia horaria, ya podemos decir que inician votaciones en lugares como Australia, Tailandia, Bangkok, India, porque la diferencia horaria hace que desde el mismo domingo, hora colombiana, inicie ese proceso electoral. No habrá modificaciones de tarjeta electoral, ni las que se envían en el exterior, ni las que se distribuyen en todo el territorio nacional, entre otras razones porque ya están impresas y porque la distribución nacional ya inició el día de hoy. Es decir, el tarjetón no se cambia. Otra de las cosas que usted dice, doctora Sharon Nicole, que no se puede. ¿Cómo se cambia el tarjetón si ya se comenzó a distribuir el material en todo el mundo? Por supuesto, Andrés Felipe, incluso llegar a cambiarlo en este alcance, lo cual ya incluso es imposible, pues referiría en parte a una vulneración sobre los derechos, por ejemplo, que tiene usted, que tengo yo, que tiene aquí el doctor Germán, a participar, a votar libremente, porque entonces estaríamos a la expectativa o a la espera de que se den las modificaciones, de que incluso esto involucre cambiar la fecha cuando ya casi que todo está programado, e incluso pues la mayor expectativa de la ciudadanía en sí, o del país en general, es poder tener próximamente un presidente, que precisamente toda esta contienda política no siga extendiendo ni el uso de la justicia para unos fallos que, reitero, merecen todo el respeto de los magistrados y jueces, sin embargo no están haciendo el uso debido de la justicia, que seguramente lo veremos posteriormente en decisiones o en investigaciones disciplinarias o penales. Doctor Calderón, uno en derecho ve que está ciega, el equilibrio, la vaina de eso. Acá como que toma mayor sentido este tema de la justicia, porque es que estamos debatiendo y estamos haciendo un programa de cosas que, primero, hay calificativos de absurdo, arbitrario. Entonces, ¿la justicia no debería pues regirse a la ley y a la propia justicia? Sí, y lo que ha pasado es que se ha instrumentalizado la tutela para estos efectos electorales que tienen una reglamentación muy especial, específica. Ya, digamos, está la normatividad casi completa en el Estado colombiano y en la organización electoral. Hay un Consejo Nacional Electoral que es el máximo órgano de lo administrativo electoral y hay un Consejo de Estado que es el máximo órgano de lo electoral en lo jurisdiccional. De modo que aquí se abocan, digamos, conocimiento de acciones que claramente son improcedentes y los jueces le siguen la cuerda a eso. Este juez, como lo he dicho, presuntamente prevaricó y será sujeto de las acciones correspondientes. Doctora Sharon Nicole, ¿se debe modificar la tutela? ¿Se le tiene que poner una talanquera para evitar esto? ¿Qué hacemos con este tipo de acciones arbitrarias, absurdas, ridículas? Bueno, Andrés Felipe, yo considero que más allá de pronto de las denominaciones que se le puedan dar a este tipo de fallos o pronunciamientos, en realidad es invitar a la ciudadanía que respeten el uso de la acción de tutela. Sí, es decir, pero pues eso sí sería el deber ser de la urbanidad de Carreño, por pero supuesto. Eso es lo que nos ocupa acá, o sea, no se respetó eso. Sino que aún difícil de creer, personas que hacen parte de otras campañas, de otros movimientos políticos, que es parte de lo que se ha caracterizado a las personas que han presentado estas acciones de tutela, que refieren como a la oposición precisamente del candidato Abelardo de la Espriella, pareciera que no conocen en realidad las reglas que tiene la acción de tutela. Entonces, yo considero que más allá de pronto entrar a cambiarla, porque es de conocimiento, incluso en las estadísticas que brinda la misma
Corte Constitucional cuántas acciones de tutela se conocen al año, cuántas al final sobre las cuales se pueden pronunciar y demás. Entonces, consideraría que sería buscar mejor un límite. Es decir, que sobre este tipo de temas, por ejemplo, políticos, que seguramente van a estar ocurriendo, si no es cada 4 años, con relación o a nivel nacional o territorial, pues que no tengan uso, a no ser de que en realidad el tema probatorio en el momento en el que se presenta la tutela, pues pueda ser identificado. Reitero, yo considero que al final el problema no es la acción, sino de pronto en la manera en la que se sustenta y cómo un juez termina admitiéndola y al final dando algo mucho más complejo que requiere mayor fundamento, que es una medida preventiva o provisional. Cada vez más ciudadanos expresan una preocupación que va más allá de cualquier candidato en particular. La posibilidad de que herramientas jurídicas terminen siendo utilizadas con fines políticos. No porque la ley no deba aplicarse, sino porque el momento y la forma en que algunas decisiones aparecen generan dudas legítimas en la opinión pública. Cuando una acción judicial surge en plena campaña, cuando una investigación se activa justo en el momento de mayor crecimiento de un candidato, o cuando medidas que pudieron tomarse meses atrás aparecen en la recta final de una elección, es inevitable que surjan interrogantes. La justicia debe ser un árbitro imparcial, no un actor dentro de la contienda política. El problema no es únicamente jurídico, sino democrático. Si los ciudadanos comienzan a percibir que las instituciones pueden ser utilizadas para favorecer o perjudicar proyectos políticos, la confianza en el sistema se debilita. Por eso, más allá de las ideologías, la verdadera defensa de la democracia consiste en garantizar que las leyes se apliquen con independencia, oportunidad y sin que exista la menor sospecha de intereses políticos detrás de cada decisión. Doctor Calderón, ¿se debe modificar, se le debe poner una talanquera? ¿Qué se debe hacer con la tutela para que pues no estemos hablando de esto? Es que en teoría la campaña debería dedicarse a las propuestas, al objetivo de país, y no si puede usar la expresión firmes por la patria o si puede usar la camiseta de la Selección Colombia. La acción de tutela tiene unas reglas ya muy claras en materia jurisprudencial. Lo que no tiene la norma la reglamentaria, que es el decreto 2591 de 1993, lo ha establecido la larga y muy sofisticada jurisprudencia constitucional. Es un ejemplo para el mundo nuestra jurisprudencia de la Corte Constitucional. Hemos tenido magistrados probos, magistrados que han resuelto temas muy complicados, pero hay unas líneas jurisprudenciales que marcan cada uno de los destinos de estas acciones. Y el problema es que los jueces, los operadores judiciales y los mismos administrativos en muchas ocasiones no aplican esas reglas porque no estudian, no son rigurosos en el estudio del derecho constitucional, de la jurisprudencia, del precedente judicial, de aquellas situaciones que ya han sido pacíficamente resueltas y son una línea ya de aplicación obligatoria para el juez. Y eso no se hace, y por eso es que más que el ciudadano que pueda acudir a una tutela, porque digamos que cuando siente vulnerado sus derechos lo puede hacer, las reglas están dadas. La primera regla es que si hay otro mecanismo de defensa judicial y hay otro juez competente, pues la tutela es improcedente. Y si es improcedente una tutela de tajo, que un magistrado de esto, que por eso es magistrado de una sala laboral de un Tribunal Superior de Bogotá, que tiene que tener conocimientos superiores a los de cualquier juez, debe darse cuenta inmediatamente, identificar que esa tutela no es procedente. Y si no es procedente lo principal, no es procedente lo accesorio, que es la medida de suspensión provisional o de cualquier medida cautelar provisional que tiene la acción de tutela. Entonces aquí lo que está fallando es el operador. Por fortuna son muy pocos. La mayoría de integrantes de la rama judicial son gente muy estudiosa, muy preparada, y nosotros confiamos desde la campaña como constitucionalista, como asesor jurídico constitucional de Abelardo, el mismo Abelardo de la Espriella y el mismo equipo, confiamos absolutamente en la majestad de la justicia y por eso estamos esperando hoy un fallo favorable que tumbe esa medida arbitraria y caprichosa. ¿Usted qué cree? ¿Que sí se puede dar ese fallo, doctor Calderón? Se tiene que dar. Se tiene que dar porque es que ya usted me dice que se están generando efectos y esos efectos son irreversibles, o sea, usted ya no puede echar para atrás lo que le está generando un fallo, el cual es cuestionable, pero que sí tiene efectos y que pues tienen que respetarse porque es un fallo de un magistrado. Claro, el primer efecto es ese desequilibrio. No hay unas cargas de igualdad entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Mientras Abelardo de la Espriella tiene la limitación y le están cercenando el derecho a difundir su programa y a difundir sus expectativas que tiene frente a la ciudadanía, el señor del Pacto Histórico está haciendo lo que le da la gana. Entonces, y lo digo así vulgarmente, digamos en la forma también respetuosa frente a quienes nos están escuchando y viendo, pero ahí lo que vemos es ese desequilibrio en esos términos de desigualdad, de discriminación, que por cuenta de un magistrado de un Tribunal Superior de Bogotá, ese señor no debía ser magistrado. Al final, más allá de los nombres propios, de las campañas y de las diferencias ideológicas, este episodio deja una pregunta que Colombia no puede ignorar. ¿Estamos viendo una aplicación imparcial de las normas o estamos entrando en una peligrosa dinámica donde las herramientas jurídicas comienzan a convertirse en instrumentos de disputa política?
porque el problema no es solamente lo que ocurre con un candidato. Hoy puede ser Abelardo de la Espriella, mañana podría ser cualquier otro. Lo verdaderamente importante es defender un principio que está por encima de cualquier proyecto político, que la voluntad de los ciudadanos sea la que determine el resultado de las elecciones y no decisiones tomadas en momentos que inevitablemente generan dudas y controversias. Las democracias fuertes no se construyen cuando todos piensan igual. Se construyen cuando existen reglas claras, instituciones confiables y garantías para que cada candidato pueda competir en igualdad de condiciones. Por eso, cuando una decisión aparece después de meses de campaña, cuando los elementos cuestionados han estado a la vista de todos durante tanto tiempo, y cuando la medida llega precisamente en uno de los momentos más sensibles de la contienda, es normal que surjan interrogantes que merecen respuestas. La confianza pública es uno de los activos más valiosos de cualquier democracia. Y esa confianza no se impone por decreto. Se gana con transparencia, con coherencia y con actuaciones que estén alejadas de cualquier sospecha de cálculo político. Los ciudadanos tienen derecho a exigir instituciones independientes, pero también tienen derecho a cuestionar aquello que les parece incoherente o injustificado. Por eso el debate no debería centrarse únicamente en símbolos, logos o decisiones puntuales. El verdadero debate es sobre el país que queremos construir, un país donde las diferencias se resuelvan en las urnas, donde las ideas compitan libremente y donde ningún ciudadano tenga la sensación de que el terreno de juego cambia dependiendo de quién vaya ganando. Al final, serán los colombianos quienes tendrán la última palabra. Y esa es precisamente la esencia de la democracia. Que el poder no lo decidan los rumores, las presiones o las polémicas, sino la voluntad soberana de millones de ciudadanos expresada libremente en las urnas.